Bien, vamos a arrancar entonces, vamos a seguir con nuestro texto del primer amor, todavía nos faltan más o menos unas 9 páginas. No creo que lo acabemos hoy, de pronto lo acabamos de hoy en 8 días, hemos estado leyendo un promedio de unas 4 o 5 páginas por sesión, lo cual no está nada mal, y tampoco tenemos afán como lo hemos dicho desde los Diapsalmatas. Vamos a seguir leyendo el texto del primer amor. Me encontré esta versión del primer amor en inglés. Es un texto, repito, me parece un poco corto, son como 14 páginas, pero oye, es lo que encontré. Es lo que encontré, es el texto de First Love y pues ahí es un scan de Google. Acá tenemos como un poco la referencia de dónde fue tomado. Y obviamente algunos de los nombres cambian, ¿no? Acá se presenta Livingston, Emily. Emily es quien a nosotros tenemos acá con el nombre de Emmeline, ¿sí? Pues que, bueno, se entiende un poco. Está Charles, está Renville. Y esta frase tan icónica que habíamos visto es con la que termina la obra, ¿no? De fue un error, confundí lo pasado con lo venidero, pues lo tenemos justamente al final de la obra. Cuando Emmeline, o sea, si recordamos que Emmeline se queda con Rinvier y dejando a Charles, pero asume que Charles es Rinvier. Bueno, en fin, a ella le da un poco lo mismo. Y dice como, I suppose I mistook the past for the future, ¿sí? Que es justamente la frase que está diciendo Kierkegaard, ¿no? O sea, pero que como la cita acá, fue un error, confundí lo pasado con lo venidero. Entonces, acá está. Ahora más tarde les comparto el link de este texto. Está en inglés, podríamos intentar leerlo en inglés. Sí, a quienes pues a quienes podamos hacerlo y a quienes no, pues podemos igual intentarlo, no pasa nada. Y si no, pues buscamos alguna traducción de inteligencia artificial o con Google o alguna cosa. Entonces, pues ahí está como el referente. Lo leí, me pareció chévere, pues está bien. Digamos que la traducción, hay unas palabras que no son muy usuales, muy típicas, pero bueno, se puede entender. Me parece más divertida la interpretación de Kierkegaard que el texto, a decir verdad. Pero bueno. Sí, vamos a profundizar un poco en ello y pues tenemos acá la referencia. Y cuando suba este video al canal de YouTube, este texto va a quedar pues ahí alojado como un link y pues lo voy a poner en todas las sesiones. Entonces, bien, la vez pasada habíamos dicho, habíamos terminado que justamente el problema era saber si hay un primer amor que es de carácter numérico o hay un primer amor que es de carácter existencial. Y lo que Kierkegaard había encontrado es que el primer amor puede ser, o sea, implica una especie de sofismas, o si se quiere, él lo llama así sofismas, ¿no? Si nosotros asumimos cualquiera de las dos posturas. O sea, estamos ahí ante una tensión. Si el primer amor es primero numéricamente respecto al segundo, y simple y llanamente la valía del primero es porque fue el primero, pues la valía del segundo es porque fue el segundo, y la valía del tercero es porque es el tercero. Y en este sentido, la diferencia entre amores sería cuantitativa, no cualitativa. O sea, no, pues como que cada amor es diferente y ya está y sería puestos en una serie que se llama El amor. Y eso a Kierkegaard no le parece muy sensato cuando nosotros hablamos de el primer amor. Y si decimos que el primer amor es de orden cualitativo, pues caemos en un sofisma porque entonces el último amor siempre va a ser el primer amor, ¿sí? O sea, si hablamos del primer amor como se habla de un primer principio, o sea, como lo fundamental, como lo primero en mi vida, sí, entonces lo primero en mi vida es el amor, porque el amor es primero, es el primer amor. Entonces, pues le quitamos el carácter ordinal, numérico, pero en ese sentido, pues el último amor siempre va a ser el primer amor. O el amor actual siempre va a ser el primer amor. Y a Kierkegaard le parece que eso está un poco raro. Entonces no le convence ninguna de las dos interpretaciones, aun cuando ambas tienen buenos argumentos. Podríamos hablar acá una especie de paralogismos de la razón a propósito del amor. Y habíamos terminado acá, ¿no? El interés de la pieza gira en torno a Emmeline y a su ilusión. Procurar en ella una colisión es tarea fácil. O sea, hacer caer a Emily es fácil. Me permitiré ahora establecer una relación entre los otros tres personajes, ¿no? Con la excepción de Charles, para ver cuán lejos podemos llegar. El padre desea ver a Emily casada y mantenida, ella rechaza toda proposición y por fin aquel propone al joven Rindville, lo recomienda con mayor efusión que ningún otro, sí, incluso muestra un semblante decidido. Emmeline confiesa que ama a otro al saber a Charles. Rinville llega, recibe la carta, concibe la idea de hacerse pasar por Charles, ¿no? Eso es como el triángulo amoroso que está ahí. Ustedes recuerdan que básicamente lo que hemos visto es que
Emmeline se había comprometido desde chiquita con Charles. Charles se fue, por allá se casó y tuvo su vida y demás, pero para ella Charles siempre fue su primer amor. Cuando, sí, la ilusión de Emmeline y la mistificación de Charles. Charles quería cambiar, transformarse, volver a llegar allá para ser Emmeline. Y le habla a Rinville. Rinville es un amigo de Charles y cuando él se entera, pues llega a la casa de Emmeline y Ringold se hace pasar por Charles, de tal manera que cuando Charles llega, y ya su puesto está ocupado, así que a él le toca hacerse pasar por Ringold. Entonces ahí hay una especie de, ¿cómo es que se llamaba esta película de Disney de juego de cambio de personalidades? Sí, algo así, ¿no? Entonces donde pues uno se hace pasar por otro y viceversa, y pues Emmeline al final decide, si ella ama a Charles, aun cuando el nuevo Charles no le parece que sea el antiguo Charles, pero es Charles, así que asume que es Charles. Y cuando se revela que no, pues ama al otro, pero cuando sabe que ese está casado, entonces le queda fácil renunciar a su ilusión, pero mantiene la ilusión del Charles falso, o sea, de Rindle. Esto es raro, claro, por eso es lo que Kierkegaard dice, ¿sí? El interés de la pieza gira en torno a Emmeline y así a su ilusión. Y los otros personajes están un poco ahí, ¿no? Pero Kierkegaard dice, bueno, ya hemos hablado de Emily, vamos a hablar de estos personajes. Hasta aquí la pieza ha funcionado con tres personajes sin menoscabo de una de las situaciones más graciosas que en ella tienen lugar, la escena del reconocimiento. Puedo aprovechar de inmediato la circunstancia para mostrar cómo escribe que todo surja en la situación. Emily nunca llega a desahogar su sentimentalidad en el monólogo, sino siempre en el diálogo y en la actuación. Nunca se le oye suspirar a solas por Charles. Solo cuando el padre se impone con vigor se ve obligada a confesar, lo cual contribuye a que su sentimentalidad tenga una mayor repercusión. Nunca se le oye repasar para sí sus reminiscencias de amor en un monólogo. Esto solo sucede en la situación. Su simpatía le dice enseguida que Rinville es Charles y así reconoce con él todos sus viejos recuerdos. Una situación más graciosa resulta casi impensable. ¿Sí? Claro, sí. En el momento, sí, la simpatía le dice que Renville es Charles y entonces empieza a vincular estos recuerdos a él. Pero pues no es él, pero pues los vincula. Por eso es el tema ahí del reconocimiento. Una situación más graciosa resulta casi impensable. Renville tiene mucho mundo y con la ayuda de unas pocas aclaraciones acerca del estado espiritual de Emmeline, ve pronto que su primo Charles es una figura muy nebulosa y mítica. Ella ha pintado para su fantasía un cuadro de Charles ajustable a cualquiera. Y yo creo que esto es una premisa muy importante y lo vamos a mirar ahora más adelante. Sí, ella ha pintado para su fantasía un cuadro de Charles ajustable a cualquiera, como aquellos rostros que pintaba uno de los Meriden múltiples de Müller, los cuales se ajustaban a cualquier húngaro. ¿Sí? O sea, el primer amor de Emmeline era Charles, pero era un Charles a medida de cualquiera que se le pareciera a Charles. O sea, digamos, tenía un espectro amplio, ese Charles, ¿no? El retrato de Charles era tan abstracto como los Gesichter, los rostros nacionales de aquel pintor. Este retrato, unas cuantas fórmulas genéricas y una breve estrofa para no olvidar, constituyen el beneficio de su formación novelesca. A Rindle le han facilitado en gran medida la falsificación. Perdón, a Rindville le han facilitado en gran medida la falsificación en la cual ha obtenido el éxito, todo el éxito que cabía esperar. Sería incluso posible destruir una comedia basándose en estos tres personajes y en su mutua relación. Rindville se habría dado cuenta de que, por más que gozara de las simpatías del padre, era mucho más importante agradar a la hija, ante cuyo gesto se doblegaba en casa de Dernvier. Dernvier era la tía, la hermana del papá, donde ella vivía, ¿no? Así, aquel decidiría seguir haciéndose pasar por Charles, lograría situarse en la familia y tendría la oportunidad de hacerse con la joven. Contaría incluso con el dominio de Emmeline sobre el padre, y una vez ella hubiera forzado el permiso de este, Rinville debería ingeniárselas para hacerse con la joven hasta el extremo de que ella no volviese a vacilar. Vemos con facilidad qué hay de imperfecto en este planteamiento. Para inducir a la hija a confesar su secreto, Danvier tiene que habérsele impuesto con mucho vigor. Si no, ¿por qué no se le había confesado por primera vez que él habló del matrimonio? O sea, el padre dispone de múltiples razones para desear a Rindle como yerno. Recordemos que Rindle, pues, es más acaudalado, tiene más
mejor situación económica, mejor reputación. Charles ya se casó, estuvo por allá dando vueltas, perdió todo su dinero, un poco así como el hijo pródigo, y cuando vuelve, pues ante el padre que entiende la situación, pues prefiere mantener la mascarada, ¿no? Prefiere mantener a Rinfield como Charles, a Charles como Rinfield, y pues en este sentido que Emily no se dé cuenta. Y pues eso es lo que piensa y desea el padre. Y Kierkegaard lo va a decir, cuanto más se empeñe en esto, más tensa será la relación y menos probable resultará que acceda a que Emmeline se despose con Charles. Por otra parte, tiene que haber una probabilidad dramática de que Emmeline se equivoque. Esta probabilidad la logra el poeta al disponer que sea ella quien dé la noticia cuando Charles está por llegar y que el presunto Charles, o sea, Rendell, le preste atención a ese mismo instante. El apuro y el celo del padre por esconder la llegada de Charles lo corrobora todavía más en su convicción de que se trata realmente de Charles. Ahora voy a tomar el cuarto personaje para mostrar la excelencia del planteamiento y el modo en que una situación supera a la otra en gracia. A ver, obviamente acá Kierkegaard está tratando de mostrar un poco y cuál es como la estética de la comedia moderna. Y la estética de la comedia moderna lo está tratando de mostrar Kierkegaard. Y de hecho ahí lo tenemos la idea de lo cómico y difícilmente nos imaginaríamos algo más cómico, ¿no? Una situación más graciosa sería difícil. Acá dice cómo nos podríamos imaginar algo un poco más gracioso también, ¿sí? Todas estas referencias que nosotros podríamos ver acá y más arriba hacen, digamos, muestran que Kierkegaard se está pensando una estética de la comedia. Dicho en otros términos, ¿qué necesitamos para hacer comedia? Y lo que Kierkegaard está mostrando es, bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Ya tenemos como un edificio categorial armado. El mundo moderno crea comedias a través de confusiones. Sí, pero no es una confusión cualquiera, es una confusión con el sentido. Bueno, dale, toda confusión tiene que ver con el sentido. Sí, pero repito, no es una confusión cualquiera, es una confusión con el primer sentido, con el sentido de la vida. Es una confusión con el primer amor con eso, con el primer sentido de la vida. Y cuando se nos confunde el sentido de la vida, ¿sí? Pues eso o puede resultar trágico o puede resultar cómico. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y lo que Kierkegaard está tratando de mostrar es que mientras que en la tragedia, y eso lo habíamos visto ya con Antígona, nosotros nos centramos en el dolor y en la pena, o en el sufrimiento y el dolor, es decir, en el sufrimiento y en la reflexión del sufrimiento, en la comedia nosotros nos fundamos o nos basamos en la ilusión y en la mistificación. Entonces, en la tragedia hay pena, hay dolor, ¿sí? Recordemos que para Kierkegaard el dolor significa la reflexión sobre el sufrimiento y para Kierkegaard eso es fundamental que exista, o sea, la tragedia implica pensar sobre el sufrimiento. Eh, Eso es lo trágico. Eso es lo trágico. La comedia no, la comedia podríamos no darnos cuenta o si nos damos cuenta, nos ilusionamos con otra cosa o mistificamos, ¿o sí? Entonces, donde él va, él ya lo dijo, ¿no? La mistificación incluso es una forma de ilusión. Mistificamos y hacemos pasar esto por lo otro y ya está. Y entonces uno puede ver personas completamente llevadas en su vida, ¿sí? Pero visto de una manera amplia. Es una comedia lo que está pasando, porque esta gente ve todo lo que está mal y al final se ilusiona con cosas que no son, mistifican cosas que no existen y ya, y la llevan. Y uno dice, pero eso está raro. O sea, claro, quizás reírse de las otras personas es de mala educación, pero puesto en el teatro es más fácil, da risa, porque uno dice como, ¿esta gente qué? Lo podemos ver, que una persona, no sé hasta qué punto haya sido un gran lector de Kierkegaard o no, pese a que sí fue un gran lector y fue un gran existencialista del cine, fue Woody Allen. Woody Allen tiene una película que se llama, lo compartamos acá, se llama Whatever Works, creo que se llama. Sí, pero compartimos acá la pantalla. Woody Allen tiene una película que se llama Whatever Works, así la tradujeron en inglés. Si la cosa funciona, se la recomiendo. Cuando tengan tiempo, se la recomiendo. Es una buena película, es divertida y digamos que tiene que ver justamente con eso. Hay una persona que es este es el protagonista, sí, vamos a ponerlo acá. Este es el protagonista que es un profesor de física cuántica en Nueva York o una cosa así. O sea, el tipo es durísimo. Y él es el único
que se da cuenta que está en una película. En algún momento tiene como el insight y dice como, estamos en una película. Y él empieza a salir con, bueno, se divorció y todo ese tipo de cosas, y empieza a salir con esta chica joven, ¿sí? Tiene, no sé, es una estudiante, tiene 20 y punta años, y obviamente él está feliz de estar con una chica joven, pero sabe que ella a él no lo ama. Él sabe que ella simplemente lo admira porque, oye, es porque él sabe el poder, la estabilidad, todo ese tipo de cosas atraen. Entonces ella se enamora de él, pero él se da cuenta que ella no está realmente enamorada de él, sino que es admiración. Entonces ahí hay una confusión. Pero él, ¿cómo se toma esta confusión? ¿Reflexionando sobre su dolor? No. En el momento en el que él se da cuenta incluso que es un personaje de cine, dice como, o sea, todo esto no es más que una estructura del guión y tal, y rompe la cuarta pared, dice, bueno, pues hagámosle. Y entonces mistifica. Mistifica y mantiene la ilusión. Y por eso nosotros podríamos considerar que, pues, esto obviamente es una película, pues podríamos clasificarla claramente o kierkegaardianamente como una comedia. Salió en el 2009 y, oye, valdría la pena verla. Hace rato no la veo. De hecho, y la he mencionado un par de veces, valdría la pena volver a verla. Valdría la pena volver a verla. Listo, volvamos a Kierkegaard y bueno, no sé si quedó claro, si hay alguna duda, pues lo vamos charlando. Pero repito las distinciones entre tragedia y comedia desde la estética kierkegaardiana, ¿sí? Pues hasta ahora en lo que hemos leído. Mientras que la comedia tiene que ver, perdón, mientras que la tragedia tiene que ver con la conciencia del sufrimiento en términos de pues, pena y dolor. La comedia tiene que ver con la confusión del sentido de la vida, que se transforma o que se acepta o que se vive en términos de ilusión y mistificación. ¿Sí? Y ahí está el asunto. Sigamos, dice acá, Charles corre a casa como el hijo pródigo para lanzarse a los brazos de su tío, desembarazarse de la prima y conseguir que alguien salde sus deudas. Pero para lograrlo, denme un segundo, listo. Pero para lograr todo esto, debe ir de incógnito, así como casi todas las situaciones son una broma infinitamente graciosa a propósito de la sentimentalidad de Emmeline, así también son casi todas las situaciones una broma igual de graciosa a propósito de la mistificación de Charles. Este llega a casa lleno de confianza en sus dones para la mistificación. Cree que es el quien maneja la intriga, quien mistifica, y sin embargo el espectador ve que la mistificación ya está en marcha antes de que Charles haga su entrada. Claro, ya Rindle llegó, ya Rindle cambió todos los papeles. Charles cree que él dice, no, listo, yo llego, hago cuadro ahí con mi tío Emmeline y esto lo resuelvo así, sí, me voy a hacer pasar por tal y tal. Y cuando él llega, pues ya eso está cambiado, ya o sea, incluso la mistificación que propone Charles no es más que una ilusión. Y el Kierkegaard ya lo había dicho. En el fondo, la mistificación de Charles no es más que o sea, es parangonable a la ilusión de Emily, porque pues Charles no la logra. Charles no logra hacer estas transformaciones. Cree que es él quien maneja la intriga, quien mistifica, y sin embargo el espectador ve que la mistificación ya está en marcha desde antes de que Charles haga su entrada, pues Rindville ya se ha hecho pasar por Charles. La intriga arrastra consigo a Charles. La mistificación de Rindville empuja a Charles a los adentros de su mistificación, y sin embargo, Charles cree que de él proviene todo. Es ahora cuando la pieza cobra vida con la petulancia de un cruce casi delirante de situaciones. Todos y cada uno de los cuatro personajes se mistifican con reciprocidad. Y obviamente eso marca un tema en la comedia, ¿sí? Yo creo que mm, las grandes comedias, o sea, o por lo menos las grandes comedias del siglo XIX, incluso las del XX, no sé hasta qué punto hoy en día valdría la pena pensar una estética de la comedia actual, pero las grandes comedias juegan un poco con esta confusión. Hay una comedia muy buena de Oscar Wilde que se llama, pues bueno, así se llama en inglés, La importancia de llamarse Ernesto. ¿Sí? La importancia de llamarse Ernesto, así se llama, que en inglés realmente es The Importance of Being Ernst. Esto es un juego de palabras en inglés, donde, ¿sí? La traducción literal sería la importancia de ser honesto, pero también se traduciría como la importancia de llamarse Ernesto. Y resulta que pues el personaje
es un tipo que se llama Ernesto, ¿sí? Y pues trata un poco pues, de esta confusión de un Ernesto honesto y de un Ernesto no honesto, cuando pues básicamente en español suena parecido, Ernesto honesto, pero en inglés, o por lo menos en el inglés británico de la época, sonaban completamente igual, ¿sí? Entonces Ernest y Ernst, ¿sí? De Ernesto y de honesto, pues tienen el mismo sonido, son palabras homófonas y esa confusión, ¿sí? Eh, pues resulta divertida y repito, pues valdría la pena como mirarlo, ¿no? Claramente es una comedia y pues la presentación del texto lo dice, vale la pena que la lean, es divertidísima, nunca la he podido ver en teatro, el teatro está hecho para verse, me encantaría algún día verla, pero cuando tengan la oportunidad, véanla, es una cosa maravillosa y si no, léanla, de hecho hay película, hay película de la importancia de llamarse Ernesto, no sabía. Oscar Wilde, la cinta fue dirigida por Oliver Parker. Ok, pues, no conozco a ninguno de ellos. Listo, volvamos al texto de Kierkegaard. ¿Sí? Todos y cada uno de los cuatro personajes se mistifican con reciprocidad. Ahí está el quid. Emily quiere a Charles. Charles quiere desembarazarse de ella. Charles, el mistificador, no tiene noticia que Rendell se hace pasar por él e intenta por todos los medios habidos, perdón, y por haber hacerse con la joven bajo ese nombre. Rendell no piensa que Charles, haciendo las veces de Rendell, lo desacredita del todo. Darvier se queda con Rendell, pero con quien en realidad se queda es con Charles. Emmeline se queda con Charles, pero con quien en realidad se queda es con Rendell. De este modo, toda la operación se disuelve en un sinsentido. Sí, claro, sí. De este modo, la operación se resuelve en un sinsentido. Aquello en torno a lo cual gira la pieza es nada. Aquello que queda de la historia es nada. Y eso es lo brutal de la comedia. ¿Sí? Porque la comedia en el fondo puede terminar en un profundo sinsentido, puede terminar en un profundo sinsentido. Hay un texto que me gusta mucho que se llama La risa de Bergson. Bergson, creo que acá lo tenemos, sí, La risa, Henry Bergson, sí, La risa, ensayo sobre la significación de lo cómico. Bergson es un filósofo del siglo XIX, comienzos del XX, si mi memoria no me falla, a ver si acá nos dicen fechas de cuando nació, esto está al revés, por alguna razón ahí, pero me interesa es el final. Dice, sí, el final, lo siguiente, dice justamente al final Bergson. Denme un segundito y miramos la última parte. Este texto está mal escaneado. Tengo acá otro. Abramos el otro. Acá está, la risa. Tal vez esto sea mejor. Dice apéndice, el apéndice. Mm, Dice, termina, y esta es la última palabra, el último parrafito con el que Bergson, pues, es el último párrafo, es el párrafo final. Dice, igual que esta espuma nace la risa, acusa en lo externo de la vida social las resoluciones superficiales, dibuja por un momento la movilidad de estas sacudidas. Ella es también una espuma a base de sal, chispea como la espuma del licor, es alegría, pero el filósofo que la recoge para saborearla encontrará algunas veces, por una exigua cantidad de materia, una cierta dosis de amargura. Si detrás de la risa podríamos nosotros encontrar algo complejo, algo doloroso. Debajo de la risa podríamos nosotros encontrar algo difícil, algo complicado. Y bueno, justamente eso es algo que Kierkegaard va a encontrar y que Kierkegaard va a trabajar, ¿no? Cuando tengan tiempo, échenle una mirada al texto de la risa de Bergson, ¿sí? Acá nos comenta Sandra lo siguiente, dice, no recuerdo de quién es la frase que hizo una tragedia. Cuando se vive por primera vez es tragedia, cuando se recuerda, sí, se vuelve comedia. Una segunda o tercera vez, cuando se recuerda por una segunda o tercera vez, se vuelve comedia. ¿Esto nos podría indicar algo de la temporalidad de la tragedia o qué comedia o tragedia están irremediablemente relacionadas? No, yo creo que es, a ver, si están relacionadas comedia y tragedia, podríamos pensarlo de manera hasta cierto punto dramáticas. O sea, de hecho, me voy a servir de un ejemplo muy simple para tratar de seguir tu razonamiento que me gusta. Em, si nosotros recordamos las máscaras del teatro griego, estaban asociadas precisamente a eso, a las formas de la comedia y de la tragedia, ¿no? Entonces tenemos como la máscara de la
comedia que ríe y la máscara de la tragedia que pues llora o que se lamenta, ¿no? Y pues de hecho estas son como nuestras formas elementales de representárnosla. Y si nosotros miramos son máscaras que están unidas, ¿sí? O sea, es como un poco la idea de comedia y tragedia van de la mano. Nosotros históricamente hemos reflexionado más sobre la tragedia que sobre la comedia porque, oye, eso es una excelente pregunta. De hecho, valdría la pena preguntarnos por qué, ¿sí? Y tal vez estoy yo asumiendo simple y llanamente evidencias, perdón, circunstancias históricas que pues no responden con la realidad, pero que responden con nuestros archivos. Se mantienen los textos de la tragedia que escribió Aristóteles sobre la tragedia. Se asumen que Aristóteles escribió textos sobre la comedia, pero esos textos no se conservan. De hecho, la novela de El nombre de la rosa de Humberto Eco trata justamente de eso, de que en una abadía medieval se conservaba la única, digamos, la única copia, el único libro que quedaba de la comedia de Aristóteles. Y estaba envenenado y todos los que lo leían morían y bueno, ahí está, cuando tengan tiempo la película o el libro del nombre de la rosa. Em, entonces yo creo que lo que tú estás diciendo, Sandra, tiene pleno sentido. Yo creo que sí vale la pena reconocerlo en estos términos, ¿sí? Que tragedia y comedia están vinculados y me gusta esta comprensión vinculadas en términos de una temporalidad. Yo no sé hasta qué punto podríamos pensar que la tragedia se vive en tiempo presente y la comedia en tiempo pasado, ¿sí? O sea, la comedia es lo que vivo la primera vez que ocurre y la segunda vez, ¿sí? Cuando se recuerda es comedia. Eh, Podríamos pensarlo así. Sí había escuchado la frase, no sé de quién es, pero sí recuerdo haberla escuchado. Yo creo que podríamos ponerlo un poco más amplio, ¿no? Yo creo que la tragedia se da cuando no somos capaces de salir del plano puramente reflexivo, mientras que la comedia se da precisamente cuando nosotros somos capaces de poner ese campo reflexivo entre paréntesis, ¿sí? Y digamos que la misma existencia nos lanza un poco más allá. Quiero mostrarlo de dos maneras. Hay un autor que se llama Plessner, es un filósofo alemán muy importante en el comienzo, finales del siglo XIX, comienzos del XX, divulgador de la obra de Dilthey justamente, y muy conocido porque él estableció, digamos, como uno de los pilares fundamentales de la antropología filosófica contemporánea. Él tiene un texto sobre la risa y el llanto, ¿sí? Sobre la risa y el llanto. Y yo creo que es un texto muy, muy bonito. Yo lo leí, no sé si de hecho lo tenga acá en español para mirarlo. Miremos un segundito. Em, Dice, no lo tengo. Habrá que buscarlo. Yo recuerdo haber leído apartados del texto en alemán, nunca lo he leído entero. Oye, no está del todo caro, 13 euros. Valdría la pena mirar si lo podemos conseguir. Y él va a decir, ¿sí? Miremos a ver acá un poquito si nos da alguna descripción. Él dice, el presente libro desarrolla esta concepción hallando en ella una fecunda aplicación práctica. La risa y el llanto forman parte de las posibilidades miméticas del hombre ante los desafíos que le plantea su condición excéntrica. El análisis de sus obras, de sus opuestas formas expresivas, revela ambos fenómenos como respuestas a situaciones límites del conocimiento humano. Plessner y uno de sus discípulos intelectuales, que va a ser Marquardt, van a decir que la risa es una forma de razón inclusiva o incluyente, al igual que el llanto. Es decir, aquello que no podemos entender, no lo reímos. Y de aquello que no podemos entender, lo lloramos. Pero reírnos y llorarnos no son formas irracionales de abordar aquello que no logremos entender, sino al contrario, es una forma de incluir en un ejercicio más o menos reflexivo, ¿sí? El asunto, reflexivo porque, pues justamente lo que él está diciendo, nuestra condición excéntrica hace que nos riamos de lo exterior, no lloremos por lo exterior, pero al reír y al llorar por eso lo volvemos interior. Y entonces lo metemos dentro del ejercicio reflexivo y uno dice, espérate, es que yo me reí tanto de eso. ¿Qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue que me dio tanta risa? Lo pongo en el horizonte reflexivo. Eso me hizo llorar, me dolió, de verdad, sí, listo. Pero ¿por qué me hizo llorar?
Empiezo. Entonces, estas son experiencias, va a decir Plesner, risa y llanto, que son experiencias incluyentes. O sea, eso, pues, como lo está diciendo ahí, ¿no? Son formas miméticas del hombre ante los desafíos de su posición excéntrica que los vamos a entender como situaciones límite. Situaciones límite en términos de, pues, de la dimensión reflexiva. Porque la risa es como, espérate, 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 eso es tan bueno, no entiendo muy bien, pero me voy a reír porque es una forma de, voy a seguir reflexionando sobre ello. Y el llanto es lo mismo. Claro, es una perspectiva filosófica. Podríamos mirar unas perspectivas biológicas o unas perspectivas psicológicas y quizás encontremos otros asuntos. Si caracterizamos metonímicamente, o sea, tomando el todo por la parte o por simple y llanamente parecidos, ¿sí? La relación entre risa y llanto con la relación entre comedia y tragedia, podríamos darnos cuenta que hay algo como esto allí, que hay algo como esto allí. Entonces yo sí creo que están relacionadas, que una de sus relaciones tiene que ver con la temporalidad, pero no en términos de una sucesión. O sea, no es que la tragedia va primero y luego va la comedia, aun cuando entiendo el por qué se dice así, sino más bien en términos de una temporalidad de mantener en el tiempo reflexivo aquello que nos hizo llorar y aquello que nos hizo reír. No sé si con esto más o menos pueda quedar como consolidada una reflexión sobre eso. Me parece muy lúcido de todas maneras todo esto que estás poniendo ahí, Sandra. Pero bueno, ahí dice sí, gracias, chévere. Volvamos a Kierkegaard. Kierkegaard, eh, de hecho, Kierkegaard también lo va a decir, pues no lo va a poner en estos términos. Kierkegaard va, dame un segundito, en el concepto de la ironía, sí, nos va a decir algo por el estilo. Kierkegaard en el concepto de la ironía nos va a decir, eso es en el último párrafo del concepto de la ironía como momento denominado por la ironía, esto debe ser página 340 y bueno, no sé. Miremos a ver si corresponde, 337, ¿sí? Él justamente va a terminar el texto con una distinción, ¿sí? Él dice, mira, en caso de que se plantee finalmente la pregunta acerca de la validez eterna de la ironía, esta pregunta solo puede hallar respuesta cuando se entra en el ámbito humorístico. El humor comporta un escepticismo mucho más profundo que el de la ironía. Y a mí me llama la atención esta distinción de Kierkegaard. Para Kierkegaard, la ironía hace parte del estadio estético y el humor hace parte del estadio ético. Y la diferencia entre ambas es una diferencia entre sus formas de escepticismo. Dice, pues en este caso ya no se trata de la finitud, sino de la pecaminosidad. El escepticismo del humor se relaciona con el de la ironía, de la misma manera que la ignorancia se relaciona con la antigua sentencia, creo, porque es absurdo, pero comporta asimismo una positividad mucho más profunda, pues las determinaciones con las que se maneja no son humanas, sino teándricas. No le bastan con convertir al hombre en hombre, sino que quiere convertir al hombre en Dios hombre. Pero todo esto cae fuera de los límites de esta investigación y en caso de que alguien ande en busca de material para reflexionar, habré de remitirlo a la reseña que el profesor Martensen ha hecho de los poemas nuevos de Heiberg. Punto. Oye, terminar una tesis doctoral así es un poco raro, pero bueno, ahí está Kierkegaard siendo Kierkegaard y él lo dice. Lo dice, el humor en este sentido tendría un poco más que ver con la comedia y la ironía con la tragedia. No directamente y menos en lo que estamos leyendo, pero tratando de mantener un poco la ironía como estadio estético y el humor como estadio ético. Y la diferencia es que el humor puede llegar a ser más descarnado, más brutal, ¿sí? Porque al final, recordemos lo que había pasado en el texto de Siluetas. En el texto de Siluetas, Kierkegaard nos había dicho, claro, María Beaumarchais, Margarita y todas estas mujeres que nos habían descrito sufren, ¿sí? En tanto que no han tomado el acto de la voluntad. Él dice, la única forma de salir de esto es con un acto de voluntad donde dice, ya no vamos a sufrir más, no voy a seguir pensando en esto y tales. Asumiendo que seguían pensando, pues siguen sufriendo porque en la reflexión está la pena. Y de todas maneras la reflexión nos deja algo, nos deja un yo que sufre y le seguimos dando vueltas. Pero la comedia puede llevarnos al nihilismo. La comedia puede llevarnos al nihilismo. Mucho más allá, mucho, de una manera mucho más brutal que la tragedia, ¿sí? Y eso es lo que él dice. Aquello en torno a lo cual gira la pieza es nada. Aquello que queda de la historia es nada. Si nuestra vida se vuelve una comedia,
pues puede que detrás de todo esto simple y llanamente no haya nada. Y eso es perturbador porque además nos da risa. Eh, Ahí está un poco el quid del asunto, ¿no? Lo habíamos visto, lo habíamos visto en los Diapsalmatas, ¿no? Lo habíamos visto en los Diapsalmata cuando Kierkegaard hablaba de la capacidad de reír. Yo creo que busquémoslo simple y llanamente para mirarlo. Acá estamos dame un segundo, em, ¿cómo lo buscamos acá? Deberíamos encontrarlo. Acá está. Dice en número 35. Miremos a ver dónde es que lo encontramos. 35. Acá está. Dice, lo mismo que según la leyenda sucedió a Parmenisco, a saber que perdió la facultad de reír en la cueva trofónica, en la cueva de Trofonio, y que la recuperó en Delos al contemplar una masa informe que era expuesta como la imagen de la diosa Leta, es lo que me ha sucedido a mí. Siendo aún muy joven, me olvidé de reír en la cueva trofónica. O sea, perdí la capacidad de reír. Cuando maduré, cuando abrí los ojos y contemplé la realidad, me dio por reír y desde entonces no he cesado de hacerlo. Observé que el sentido de la vida era ganarse el pan de cada día y su objetivo llegar a ser consejero de justicia, tener un cargo en el ministerio, ser nombrado por el distrito, que el más preciado placer amoroso consistía en dar con una joven adinerada y la bienaventuranza de la amistad en sacar al otro de sus apuros económicos, pecuniarios, que la sabiduría era aquello que la mayoría consideraba como tal, que era entusiasmo pronunciar un discurso y que era coraje arriesgarse a ser multado por 10 reales, con 10 reales, que era cordialidad decir buen provecho tras una comida y que era temor de Dios comulgar una vez al año. Todo eso vi y me reí. Oye, está describiendo la vida humana, pues sí, eso es lo que hacemos. Los seres humanos buscamos trabajo, tratamos de tener una reputación, buscamos pareja, ojalá no sean cargas, sí, ni emocionales ni económicas, buscamos amigos, buscamos parches, tratamos de hacer algo, tratamos de relucir, contamos nuestros riesgos, nos inventamos nuestros chismes, nos inventamos, sí, historias, a veces incluso nos exponemos por la anécdota y al final de eso que sí, lo miro y me río, o sea, eso no tiene nada de fondo, pero es nuestra vida humana, es nuestra vida humana. Claro, el problema es que la risa termina cubriendo, ¿sí? Termina cubriendo, como lo decía Bergson, algo de un núcleo de amargura, ¿sí? Y esta amargura, pues Kierkegaard lo dice de manera escueta, es una postura nihilista, una postura nihilista. Y de hecho a nosotros nos queda más fácil encontrar nihilismo en la comedia que en la tragedia, porque en la tragedia el carácter reflexivo mantiene el sentido roto, pero el sentido pues, de la existencia en medio de lo que no se da, lo que se espera o demás. En la comedia, como todo es una confusión y todo nos da risa, pues, pues simple y llanamente puede que no pase nada. Y esto es una consecuencia de un nihilismo, ¿sí? Latente en la comedia. Y a mí me parece que esto es muy interesante y muy lúcido por parte de Kierkegaard. Bien, sigamos. Seguimos acá, dice, Emily y Charles van a su encuentro mutuo y sin embargo ambos llegan al extremo opuesto al deseado. Ella acaba consiguiendo a Rainville y él, que pretendía mistificar, acaba desvelándolo todo. O sea, no la logra. En cualquier teatro en el que se ha llevado a escena el primer amor parecen abundar las risotadas, pero yo me atrevo a asegurarle al público que acude al teatro que nunca se ríe lo suficiente. Nunca se ríe lo suficiente. Oye, me encanta esto. ¿Sí? Yo creo que hay que ponerlo como máxima de vida filosófica para bien y para mal, ¿no? Si yo dijese a una persona rememorando una vieja narración que riese a pierna suelta, que o bien estaba loco o que estaba leyendo o quizás mejor que asistía a la representación de El primer amor, no me parecería estar diciendo más de la cuenta. En ocasiones nos reímos de algunas cosas y en ese mismo instante nos arrepentimos de ello. Pero las situaciones de esta pieza son de tal género que cuanto más nos imbuimos en ellas, más ridículas, más graciosas nos parecen. Dado que la situación es ahora ridícula, más no poder, las réplicas graciosas de por sí tienen una magnífica repercusión. Que escribe
tiene una gran capacidad para escribir réplicas es de sobra conocido y no necesita ser mencionado. Se le admira por ello, pero se le admira más aún por la virtuosidad con la que logra adaptarlas a la situación, de modo que se desprenden de la situación y a la vez la iluminan. Si en alguna contada ocasión su réplica es un poco menos correcta, de inmediato se provee de indulgencia en virtud de su gracia. Valga recordar aquí que no me refiero a todas las piezas de Scribe, sino solo a el primer amor, solo al primer amor. Listo, esto me inquietó, no me acordaba de la premisa y me parece muy importante. Nunca se ríe lo suficiente, lo cual, teniendo en cuenta que a la base de la risa hay una postura nihilista, eh, podríamos decirlo con Derrida, nunca se tiembla lo suficiente. Tal vez valdría la pena escribirnos un texto sobre risa y temblor, en términos kierkegaardianos, derridianos, ¿no? Muy existenciales. Al ser añadido el cuarto personaje, se produce una fermentación perfectamente dramática en la trama. No es preciso temer ya que a la trama haya de faltarle vida, sino más bien que a la vida que hay en ella llegue a ser demasiado petulante y reacia para obedecer a las riendas. Toda situación requiere su tiempo, pero la que nos ocupa nos permite captar la inquietud interior de la pieza. Que en esto escribe es un maestro es lo que mostraré ahora. Como conclusión, al recorrer las diversas situaciones por separado. El lector me disculpará si soy demasiado prolijo. Esto se debe a los celos que siento de escribe y a la desconfianza que me inspira el lector. Buenísimo. Mis celos, describe, me susurran al oído que nunca va a ser comprendido lo suficientemente bien. Mi desconfianza hacia el lector va, me lleva a creer que en algunos lugares precisos no lo capta todo. En general, se cree que lo cómico es más cosa del instante que lo trágico. Uno se ríe de ello y luego lo olvida, mientras que con frecuencia uno retorna a lo trágico y se sumerge en ello. Lo cómico y lo trágico pueden consistir o bien en réplicas o bien en situaciones. Mira que ahí justamente ya nos empezó a abordar esta relación a la cual nos habíamos adelantado. O sea, habíamos estado haciendo spoilers. Algunas personas prefieren detenerse en la réplica, la guardan en la memoria y retornan a ella con frecuencia. Otras prefieren detenerse en la situación, reconstruirla para la memoria. Estos últimos son naturalezas contemplativas. Estos tampoco negarían que una situación cómica resulta tanto más satisfactoria para la intuición, sí, que cuando es una situación correcta, le tienta a uno más a sumergirse en ella que una trágica. He oído y leído muchas tragedias, pero de ellas tan solo puedo recordar alguna que otra réplica que además me ocupa bien poco. En cambio, puedo instalarme y sumergirme quedamente en la situación. Pondré un ejemplo. Cuando Clerchen en el Egmont de Goethe, no sé, nunca lo he leído, así que no sé muy bien de qué va, se entera de que Egmont está preso, aparece para hablar a los holandeses, para moverlos a rebelarse. Está convencida de que su elocuencia los sacudirá y sin embargo los holandeses resisten como buenos holandeses, intactos, atentos solo a esquivarla. Ahí tenemos la nota 42, vamos a ver si nos cuenta algo, la nota 42. Véase el drama de Goethe-Egmont, ¿sí? Escena tal en el texto de Goethe, ¿ok? Y acá tendríamos la ilusión de Don Quijote, bueno, no nos dice mucho más. Bien. Entonces dice, los holandeses resisten como buenos holandeses y pues básicamente tratan de evitarla. Nunca he podido recordar una sola palabra de su réplica. La situación, por el contrario, me resultó inolvidable desde el mismo instante en que la vi por primera vez. En cuanto a situación trágica, es perfecta. Uno creería que la bella joven, poética en virtud de su amor por Egmont, está inspirada por el íntegro ser de Egmont, es capaz de mover el mundo entero, pero ningún holandés la comprende. El alma descansa en una situación como esta con una tristeza infinita, pero descansa. La contemplación se encuentra en perfecto sosiego. La situación cómica tiene sin duda una subsistencia similar para la contemplación, pero al mismo tiempo en su interior la reflexión se encuentra en movimiento y cuanto más descubre es como si la situación cómica se volviese más infinita en su interior, más vueltas le da a uno la cabeza y sin embargo uno no puede dejar de mirar fijamente dentro de ella. Entonces mira que de una u otra forma está diciendo lo que estábamos charlando, ¿sí?
la tragedia termina fijándose un poco en un escenario, en una situación muy específica, y a partir de ella nosotros pues la rememoramos, ¿no? ¿Cómo es que lo dice él? Nos quedamos en las réplicas, la volvemos a traer a colación, la representamos y demás. Pero la comedia empieza a ser un remolino y va absorbiendo y va absorbiendo y va absorbiendo, y en la medida en que nos centremos en ella y vayamos mirando, ¿sí? Se va volviendo cada vez más infinita en su interior. ¿Sí? Y esto es curioso, ¿sí? Cuando pues de verdad entendemos lo cómico de la comedia, porque al final pues termina siendo algo que pues termina girando sobre sí mismo en una nada, ¿sí? Termina devorándose a sí mismo, pero pues en el fondo no hay nada, ¿no? Entonces, comedia y tragedia. Yo creo que ahí nosotros todavía, digamos, tenemos como una especie de dificultades categoriales. Y es que para nosotros comedia y tragedia son o géneros dramáticos o géneros cinematográficos o literarios, si se quiere. O sea, se lee en términos de la producción artística y a veces sacarlos de esos términos es difícil. O sea, nos quedamos con que, pues sí, esto es una comedia y esto es una tragedia y tiene el formato de la comedia y tiene el formato de la tragedia. Y Kierkegaard nos está invitando, como pues en general lo haría cualquier filósofo que haga una estética, a pensar un poco más amplio cómo la comedia y la estética atraviesan los escenarios de la misma vida. Pero bueno, las situaciones del primer amor son justamente de este género. La primera impresión que ofrecen tiene ya un efecto cómico, pero cuando uno la reproduce para la intuición, la risa se hace más silenciosa, pero la sonrisa más declarada y casi resulta imposible desviar de ellas el pensamiento. Oye, esto me encanta. Esto me encanta, ¿sí? El paso de la risa a la sonrisa, ¿sí? Yo creo que esto es algo que valdría la pena mirar. Hace muchísimos años, y vamos a compartir acá el texto, hace muchísimos años, acá está el texto de Plessner, escribí un texto que se llama La última risa de Kierkegaard. Por allá, ahí está, La última risa de Kierkegaard en el 2008. Ese fue un texto, miremoslo acá. Y en este artículo, por ahí les dejo por si quieren echarle en algún momento una mirada, ¿sí? Esto no es del 2015, esto es como del 2008, sí, de hecho 2008 ahí está. En ese texto, pues básicamente yo miro como tres niveles de la risa en Kierkegaard. Y yo recuerdo que uno de los jurados, cuando pues, revisó el texto y me lo recomendó, me dijo como, oye, interesante la postura. Y él me decía, tú hablas de la risa estética, la risa ética y la risa religiosa. Y yo digo, sí, pues de eso se trata. Y Kierkegaard lo muestra. Y bueno, ahí tengo las citas y bla, bla, bla. ¿Sí? Porque justamente eso es un poco la idea, ¿no? El cristiano ríe. Dice Kierkegaard, el cristiano se ríe del balance que hace la gente cuando enumera las tragedias del mundo. El cristiano dice como, pues, no tiene, o sea, te va a decir algo de verdad que es dramático. Eso está en el Tratado de la Desesperación o enfermedad mortal, como se llama. Y uno de los jurados me decía, el cristiano más que reír sonríe. El cristiano más que reír sonríe. Me pareció interesante, me acuerdo que me recomendó algunas lecturas, no recuerdo si las hice o no, la verdad. Pero ya pasados tantos años, sí, valdría la pena volverlas a hacer. Y vuelvo ahorita y me encuentro que esa misma reflexión estaba en Kierkegaard. Seguramente en ese momento no lo había leído o no lo tuve en cuenta, en este momento tampoco lo recordaba. Y me parece muy bonito que digamos, este tránsito de la risa a la sonrisa, digamos, ocurra, pero no ocurra claramente en el contexto de lo trágico, sino que ocurra en el contexto de lo cómico. Valdría la pena hacer una especie de fenomenología de la sonrisa. O sea, sí, la descripción de los sentidos que tiene la sonrisa para la conciencia humana en el marco de una experiencia de la vida. Yo creo que nuestras sonrisas tienen muchas dimensiones y pueden llegar a ser más complejas, ¿sí? Puede llegar a ser, creo yo, mucho más compleja la sonrisa que la misma risa, que la misma risa. Pero bueno, ahí tenemos como temas para pensar y para escribir. Lo es como una comedia prudente, la sonrisa. Sí, me gusta eso, me gusta esa idea de una comedia prudente. De hecho, voy a anotarla acá en el texto y voy a ponerte acá la referencia
El día que escribamos algo, decir, mira, esto fue una idea que se le ocurrió a nuestra querida estudiante Sandra, ¿sí? Listo, me suena interesante, me parece muy lúcido, me parece plenamente lúcido eso que estás diciendo, la sonrisa como una comedia prudente. Chévere. Sigamos entonces acá con Kierkegaard, a ver si avanzamos un par de páginas y bueno, sigue diciendo él acá, ¿no? Bueno, la risa se hace más silenciosa, pero la sonrisa más declarada y casi resulta imposible desviar de ellas el pensamiento. Casi parecería imposible, porque es como si se fuesen convirtiendo en algo todavía más ridículo. Quizás algún que otro lector no esté familiarizado con este silencioso goce de la situación que se da cuando uno escudriña en su interior del mismo modo que quien fuma tabaco escudriña en el humo. Escribe no tiene la culpa de eso, de ser así es el lector el culpable ante escribe. Y por eso es que él es celoso, porque es que la gente no entiende escribe. Entonces, vengan, les explicamos. Dernvier se impone con vigor a Emmeline para que ésta se case con Renville. Ella acepta su amor por Charles, confiesa el tan inocente acuerdo que la ha mantenido unida a él. Logra, con buenas palabras, mover al padre a escribirle una carta a Renville que contiene una negativa. Envían al criado con la carta, la familia finge no estar en casa, Rindy aparece, Lapierre, en lugar de darle las órdenes correspondientes a los domésticos, se está calzando las botas de montar, es decir, que Rindy entra a la casa. Entonces escribe, en lugar de permitir que el señor Rindy aparezca y se anuncie a sí mismo, plantea una situación no poco graciosa, en la que se bromea tanto sobre Denvier como sobre Emmeline. Rinville ha recibido la carta, la lee. He aquí de nuevo una situación. No sucede como es habitual cuando se lee una carta, es decir, que la atención se fija exclusivamente en el contenido de la misma. En casa de Danvir es donde recibe la negativa el futuro yerno. Rinville concibe su plan. Danvir aparece y Rinville se hace pasar por Charles. Listo. Ahí está el seno de todas estas mistificaciones, de cómo Rinville mistifica y cómo se van dando todas estas, digamos, cómo se da la situación cómica como tal. Tenemos aquí una situación perfectamente graciosa. Tenemos una situación perfectamente graciosa. Naturalmente, ningún otro invitado podría haber sido menos bienvenido que Charles, pero Rinville no intuye nada de eso. Renville no intuye nada de eso. La situación no radica en que Renville se haga pasar por Charles, sino en que aquel haya elegido al más desafortunado de todos los posibles, y ello a pesar de creer necesariamente que elegía al más afortunado. Claro, o sea, hacerse pasar por Charles. Charles estaba en la inmunda. ¿Quién se quiere hacer pasar por alguien que está en la inmunda? Pues ante la familia, sí, que no sabía que estaba en la inmunda. La familia sabía, la única que no sabía que estaba en la inmunda era Emmeline, pero igual se hace pasar por él, ¿no? Y es esta confusión, y él lo dice, y esto es perfectamente gracioso, ¿sí? Porque no hay nada más gracioso que hacerse pasar por un desgraciado y ser víctima de las desgracias que no le corresponden, pues por hacerse pasar por él. Y entonces, pues ahí tenemos como un poco el asunto, ¿no? O sea, ahí lo dice. Renville se hace pasar por Charles y con ello, pues, por sus desgracias. La situación radica por lo demás en que Danvers tiene al excelente joven Renville en su casa, sin intuirlo. Si uno está al corriente de las réplicas, ya de por sí correctas, poéticamente hablando, puede gozar una vez tras otra de la situación en un grado superior, porque lo ridículo de la situación se hace en ellas más y más claro. Greenville se inicia en un estilo sentimental y patético. Que esto hubiera de ser correcto podría parecer dudoso. No tiene el menor conocimiento de Charles y no puede saber entonces de qué modo podría tener un efecto más ilusorio. En cambio, sí tiene una idea de la familia de Denver y de ello deduce la índole del resto de los miembros de la familia. Claro, entonces sabe cómo es Charles, ¿sí? Perdón, no sabe cómo es Charles, pero sabe cómo es su familia. Y como no sabe cómo es Charles, pese a que viene a pedirle ayuda, según lo que nos ha contado Kierkegaard, y bueno, ahí está en la hora, él dice como, no, perfecto, me va a hacer pasar por este man. Pero pues, el tipo está en la inmunda y hacerse pasar por un man que está en la inmunda, pues implica ciertas consecuencias.
Sí, que Charles, que Renville haciéndose pasar por Charles, no logra ver del todo, ¿sí? Y pues al final, digamos que vamos a mirar un poco cómo se va desenvolviendo la trama. Al comienzo Kierkegaard lo había dicho, Renville se queda con Emmeline y pues, o sea, Renville habiéndose hecho pasar por Charles, se queda con Emmeline y ese parecería el final feliz. Pero como ya lo hemos mostrado, a Renville no le interesa realmente Emmeline, sino le interesa como una cuestión más bien de estatus y de posición y ya está. De hecho, y más adelante, y eso sí nos lo dijo hace un poquito, quería desembarazarse de ella, quería como, "Ay, o sea, mira, quiero estar acá, quiero gozar de todo esto, pero no canse, no joda, ¿sí? Y pues ese es un poco como estas mistificaciones que terminan haciendo de Ringville un personaje hasta cierto punto confuso. El tipo estaba bien y luego se mete en este berenjenal. No sale mal, pero tampoco es claro que salga bien, ¿sí? Pero bueno, él tiene una idea de lo que es la familia de Denver y pues por eso quiere estar allá, ¿no? Quizás consideremos este inicio incorrecto, pero no podemos negar que escribe compensa esta flaqueza mediante la gracia de las réplicas y la intuición que despierta en el lector acerca del Charles real. Lo incorrecto radica en que la primera locución de Rinville es tan patética que parece como si temiera no ser bienvenido, lo cual, sin embargo, y a juzgar por lo presente, Rinville debería justamente creer. Pese a su estupidez, Ringville se asemeja casi en exceso al Charles real. El tío, pese a su estupidez, parece haber captado bastante bien a Charles, que pretende desembarazarse de él con dinero y le ofrece 6.000 francos al año en lugar de los 3.000 anteriores. Sin comerlo ni beberlo nos encontramos pensando en el Charles real. Entonces, claro, ahí tenemos pues justamente, digamos, como el tema de la confusión a partir de las réplicas, ¿no? Las réplicas, que es lo que estamos mencionando acá, es como cuando volvemos sobre estos mismos puntos, precisamente, que es la forma de establecer las confusiones, ¿no? Eh, Quizás eso podríamos mirarlo, ¿no? En una tragedia rara vez hay una réplica. El dolor de la tragedia puede profundizarse, pero no se replica. O mejor dicho, las réplicas van como a profundidad, van desbaratando al héroe trágico. El personaje cómico, no sé si hablar de un héroe cómico, sí, como que se termina tropezando siempre con la misma piedra, una réplica. Él se hubiera considerado dichoso y hubiera aceptado feliz la oferta. Toda la escena habría finalizado con el mismo patetismo con el que se inició. Él se habría lanzado a los brazos de su tío y habría exclamado, sí, los lazos naturales y sanguíneos son sagrados. Brinville, en cambio, no se da por satisfecho con ello, persiste en el tono inicial. El mismo al que Lea Charles se habría expresado de no haber necesitado los 6.000 francos. El tío decide entonces hacer lo suyo de buenas maneras, ganárselo, y para ello le explica con toda franqueza el estado de la cuestión, canta sus alabanzas para con Rindle y éstas se convierten en una parodia a causa de la situación. La situación alcanza su clímax cuando Denvier le confía a Rindle que él le ha sido destinado a ingeniar alguna tarea mediante la cual dará a conocer a Rindle a Emmeline sin que ésta sospeche nada. Y acá tenemos una nota de Kierkegaard. En rigor, la obra bien podría finalizar acá, pensará tal vez algún lector atento, pues ¿qué podría resultar más simple salvo que Rindle se descubriese ahora ante el viejo Denvier, logrando de este modo ceñir dos vientos, ya que ante Emmeline habría pasado por Charles y ante Dervier por lo que es en realidad, es decir, por Renville. Bien, la contraposición es excelente. Dervier quiere ingeniar es una treta. Esa treta ya la ha ingeniado Renville. O sea, y vuelve y juega, ¿no? Mientras que Charles quería mistificar, Dervier quería mistificar, Renville ya ha mistificado. Pero la mistificación de Renville tampoco es tan buena, ni tan genial, ni tiene el final tan feliz que él mismo quisiera. Entonces tampoco es tan útil, ¿no? Entonces, vuelve y juega. Terminamos en nada. La treta de Renville instituye la situación y en esta se oye la réplica de Denvier. Denvier confiesa no estar muy dotado de inventiva, que su treta es bien simple y que si Charles no tendría la bondad de marcharse. Si esa treta surte efecto, Denvier habrá hecho poco más o menos lo más estúpido que podía hacer. Sin embargo, Renville no se va. Bien al contrario, aparece Emmeline con el aviso de que un tal señor Zacarías desea hablar con su padre acerca de Charles, el cual puede llegar de un momento a otro. El apuro del padre lo delata todo y ella reconoce a Charles.
Con este planteamiento, el poeta ha sacado un buen provecho. O sea, reconoce a Charles que es Renville, ¿no? Al falso. Ese es el punto. Con este planteamiento, el poeta ha sacado un buen provecho. El primero con quien topa el presunto Charles es el tío. Este debe ser considerado como quien resulta más fácil de engañar. Es estúpido, está inquieto por si Charles viene y por ello es demasiado propenso a creer en la certeza de este penoso acontecimiento. Ni en sueños podría ocurrírsele que alguien pudiera hacerse pasar por Charles. O sea, el tío no se la imagina. O sea, bueno, el tío de Charles, o sea, el papá de Emily Darvier, no se lo imagina, ¿no? O sea, no se imagina que alguien se esté haciendo pasar por Charles. Recordemos que Charles se fue a los 8 años y está regresando a los 20 y punta. O sea, puede ser cualquiera, como lo había dicho, ¿no? Es una silueta genérica que le cabe a cualquiera, ¿sí? Y eso no solamente le pasó a Emily, le va a pasar también a Charles, a Darvier, ¿no? Al papá. Por eso, por lo que a Dervien respecta a Rindley, puede dárselas de audaz. Por lo que a Emmeline respecta, en cambio, tal audacia sería un exceso, pues ella es siempre mucho más astuta. A ello hay que añadir lo desgraciado que sería que Rindley dejase de lado todo decoro y no sería menos desagraciado por lo que respecta a Emmeline. Mas ella dispone ahora de una prueba infalible que se trata de Charles en el apuro del padre. El reconocimiento sucede ante los ojos del padre. Greenville no necesita hacer nada. En lugar de tener que cuidar de su papel, puede relajarse, pues ahora Emmeline ha abierto los ojos. Ella poco menos que fuerza a Greenville a ser Charles. Sí, y ese es el punto de la ilusión de Emmeline. Emmeline, lo habíamos dicho acá, ¿no? Lo habíamos dicho. Ella ha pintado para su fantasía un cuadro de Charles ajustable a cualquiera. Ahí lo habíamos dicho, ¿sí? O sea, Rindle no tiene que esforzarse en ser Charles. Ya es Charles para ella es Charles, punto, ¿sí? Y con eso se resuelven un montón de cosas para ella. Y pues para él también, porque no necesita llevar la treta más allá. Y yo creo que esto es algo interesante de lo que Kierkegaard nos está preguntando sobre el tema del primer amor. ¿Es el primer amor una mistificación? ¿Es el primer amor una ilusión? ¿Será que cuando nosotros hablamos de amor y de primer amor, sea cualitativo o cuantitativo, ya dijimos los problemas que ambas versiones tienen, ¿será que nosotros hemos hecho esto una fantasía en la que cualquiera cabe, pero pues como es mi fantasía, pues queda perfecto a mí? O como lo va a decir en esta otra página, acá, ¿sí? Forzamos a la otra persona a caber en nuestra figura de primer amor. Al final de cuentas, como lo dicen por ahí, uno no se enamora realmente tanto de las personas como de las ideas que uno tiene de ellas, ¿no? Y muchas veces uno no se desencanta de una persona, sino se desencanta de una idea. Y es más difícil amar personas reales que ilusiones, porque ilusionarnos depende de nosotros, es más fácil, es más fácil. Y si estamos hablando del primer amor, oye, pues hablar del primer amor en términos de una ilusión es muy fácil. Y eso es lo que pasa acá con Emily. La ilusión de Emily pues es, o sea, la ilusión es tan poderosa que es mistificante. Cambia a Rindville por Charles, punto. O sea, que sí, luego al final se va a dar cuenta y tales, pero cuando se da cuenta que Charles está casado y que es un desgraciado y que se parrandeó la herencia familiar y tales, es como, bueno, ya, o sea, me confundí, pero no pasa nada, ¿sí? O sea, es una ilusión que es incluso más poderosa que las mistificaciones de ambos. Vamos a ponerlo acá como efecto de la ilusión de Emmeline. Emmeline, Emmeline, listo. En este sentido, él, o sea, Rendell, puede darse por exento de toda responsabilidad. ¿Cómo lo hace ella? Pues el padre es quien la ha forzado a tomar al primero por el segundo. Mediante este planteamiento, o sea, tomar a Rendell por Charles, mediante este planteamiento el poeta ha esparcido una cierta delicadeza por toda la situación que la priva de toda indecencia y la convierte en una inocente burla. La situación no es menos graciosa que la anterior. Dervier está del todo perplejo y sin embargo es él quien ha dado pie a todo lo sucedido y ayudado a Rendell a superar la dificultad de hacerse pasar por Charles ante Emmeline. Claro, Greenville llega ante el papá de Emmeline y dice, bueno, yo soy Charles y tales, y el papá está como, esto está como raro, pero como así y tales. Y claro, a ver, él dice, el papá se las va a pillar. El papá es el papá, obviamente el papá se las va a pillar. Pero Kierkegaard lo ha dicho muchas veces, el tipo era un estúpido, ¿sí? Estúpido en términos de
Lo decía desde el comienzo, ¿sí? Lo único que realmente le ponía un centro al tierra era su hija. De lo demás, el tipo pues tenía plata, pero no era muy hábil en el mundo. Y Rinville está tratando de maquinar cómo logra hacer esto. Y en este momento se le aparece Emmeline. Y Emmeline fuerza, creo que la palabra acá es fuerza a Rinville a hacer Charles. Entonces ya, pues Rinville queda relajado y ya el papá queda embarcado también en la misma idea. La situación instituye además una parodia de la anterior. El tío no ha podido reconocerlo de inmediato. El tío no ha podido reconocerlo de inmediato. Por el contrario, ella sí. O sea, ella sí ve ahí, ay, mira, llegó Charles. Esto se lo explica gracias a un curioso sentimiento que, sin embargo, no sabría qué era. Pero se trataba como de una voz que le susurraba. Él está ahí. Esta es seguramente la voz del padre que lo delata todo. Se lo explica por simpatías que no puede declarar ante su padre, pero sí ante la tía Judith. ¿Quién es ahora el más listo? Dervier, que no lo conocía, que nada presagiaba, pero que ahora lo conoce, o Emmeline, que lo conoce de inmediato. Cuanto más nos detenemos en ello, más ridículo resulta. La réplica ayuda de nuevo al espectador a imbuirse en lo ridículo de la situación. Tras la réplica de Emmeline, donde confesaba haber tenido aquel curioso sentimiento, sigue la de Dervier. Por mi parte, no tenía el menor presagio, y si él no me hubiese dicho su nombre con todas las letras, una réplica como esta vale su peso en oro. Es tan natural y simple, y sin embargo, quizás solo uno entre 10 autores dramáticos poseen la suficiente sensatez y buen ojo como para hacer que surja en favor de la situación. Un autor dramático corriente hubiera hecho recaer toda la atención en Emily. En la escena anterior hubiera dado ya por concluido el reconocimiento de Charles por parte de Denvier. No habría suscitado esta concurrencia y en cambio esto es lo que contribuye a que la situación sea tan graciosa. Resulta cómico que Emmeline reconozca inmediato a Charles en Rindle, pero la presencia de Dervier contribuye a que la situación sea irónica. Está allí, en pie, como un bobo que no capta nada. ¿Sí? Esto hasta serviría para un epígrafe de un trabajo, mira. ¿Y qué resulta más fácil de explicar? ¿Que Emily lo presagiara todo o que Dervier no presagiase nada? O sea, están ambos ahí. El asunto es completamente, no vamos a decir patente, pero digamos, no cuadra, en ningún sentido cuadra, y es el deseo de Emmeline de que cuadre, el que ayuda a que cuadre, y el papá al que no le cuadra, pues porque el deseo de su hija hace que cuadre, pues entonces sí cuadra, y el otro tipo que llegó allá pues, queriendo que las cosas cuadraran, pero sin saber cómo hacen que cuadra, es gracias al deseo del otro que todo cuadra. Entonces, esto es una confusión muy rara, esto es una confusión muy rara porque pues al final las cosas se dan de una manera que no corresponden, digamos, como a las identidades de la realidad, a que Renville es Renville y Charles es Charles y tales, sino que empieza a verse un cruce y todo se da a partir de una serie de ilusiones. En este caso, la ilusión de Emmeline y la ilusión del papá de ver a Emmeline feliz, claramente. Y esto es, pues, a ver, la fuerza de la ilusión es una fuerza poderosísima, ¿sí? Quizás esa fue la fuerza del primer amor, en ambos sentidos, cualitativo y cuantitativo, como lo quieras ver. Podríamos pensarlo así. Bien, yo creo que alcanzamos a leer el próximo párrafo. Sí, yo creo, nos quedan un par de minutos. Dice, la escena del reconocimiento prosigue en una de las situaciones más afortunadas que podríamos alcanzar a imaginar. Con todo, lo gracioso no radica en el hecho de que ella confunda a Rindle con Charles. Confusiones vemos en abundancia y a menudo en todas las escenas. Una confusión se basa en una similitud real, ya sea que el individuo no es consciente de ella o que él mismo la ha propiciado. Si este fuera el caso, Renville debería, tras superar el examen, saber más o menos qué aspecto tiene Charles, pues Charles debería tener más o menos su aspecto habitual. Sin embargo, este no es ni mucho menos el caso. Una consecuencia tal sería una tontería. Lo gracioso radica en que Emily reconoce en Renville a alguien que no conoce. ¿Sí? Sí, eso es lo gracioso y a mí me gusta como lo dice acá. Lo gracioso no radica en el hecho de que ella confunda a Charles con Rendell. Lo gracioso radica en que ella reconoce en Rendell a alguien que no conoce, porque recordemos que Charles se fue cuando tenía 8 años. Y pues si ya llega y tiene 20 y punta de años, pues ¿quién es Charles? No tiene la más remota idea. Y uno dice, ay, sí, claro que sí, es que yo siento que es él. Oh, ¿verdad?
Claro, tal vez uno no, pues, o sea, no está bien reírse de la gente, pero si lo ponemos en el teatro nos podemos reír de ello y o nos ponemos en el cine y uno dice, o sea, es un personaje profundamente cómico y es una situación profundamente cómica la que se da en esta confusión, no en la de confundir el uno por el otro, sino en la de reconocer en alguien a alguien que no se conoce. Lo gracioso no radica en que ella reconoce a Rinville, sino en que ella no conoce a Charles. Este es el quid. Este es el quid del asunto y a mí me parece que es muy, muy lúcido y quizás acá podríamos darnos cuenta que mientras que la tragedia exige de cierta manera un tipo de reflexión, de meditación, de conocimiento, la comedia en su confusión tiene una ilusión, no un conocimiento. O sea, lo gracioso, lo cómico, es que ella reconoce algo que no conoce. Y yo creo que en ese sentido es que el amor resulta cómico, ¿no? Porque uno cómo sabe cuando está enamorado. Pues porque uno reconoce que está enamorado. Pero ¿qué significa reconocer que sabes qué es el amor? No, pero yo sé cuando estoy enamorado. Ok, mira, y si eres feliz, chévere, pero si uno termina sufriendo por eso, pues raro, ¿no? Por lo menos cómico, sí, pues algo hay ahí, algo extraño. Y este es justamente como un poco el asunto, ¿no? Yo creo que me gusta esto, me gusta pensar que el quid de la comedia no está únicamente en la confusión, sino que va, repito, un poco más allá o un poco más a la base, si se quiere, y más allá de la confusión de pensar que A es B, es reconocer a B en A sin saber qué es B, sin tener ni idea qué es B. O sea, el quid de la comedia o el quid de lo gracioso no es más que la ilusión y el deseo profundo de la ilusión. Lo mismo que le ha sucedido a Renville habría de sucederle a todo hombre en las mismas circunstancias, a saber, que ella lo habría tomado por Charles Walsh. Esto es increíble. Sí, o sea, si, no, si me le aparezco a Emily y allá y dice, ay, mira, llegó Charles, llegó de Colombia, ¿sí? Habla raro y tales. Ella confunde a Renville con alguien que no conoce y este es innegablemente un tipo muy gracioso de confusión. Por ello, esta situación está dotada de un alto grado de verosimilitud, el cual diría yo es muy difícil de proporcionar. Y estoy de acuerdo en ello con Kierkegaard. Hacer una comedia verosímil es muy difícil, es más fácil hacer una tragedia verosímil que una comedia verosímil. Y yo creo que por ello es más fácil encontrar en general en nuestros relatos tragedias que comedias. Los personajes cómicos son muy difíciles de hacer y más comedias que sean consistentes. A ver, el mundo del entretenimiento está lleno de comedias, pero son comedias que al final no sé, terminan, no sé, todas estas comedias típicas, los típicos sitcoms de Estados Unidos, ¿no? El Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Friends, etcétera, etcétera. Sí, son buenos, sí tienen sus momentos y demás, pero en algún momento, tal vez porque las hacen muy largas, no sé, tengo ni idea, como que se rompen un poco. Hacer buenas comedias no es tan fácil, no es tan fácil. Hacer buenas tragedias es más fácil. Y digo, a ver, más fácil en qué sentido. No en términos técnicos, sino en términos de que la persona puede quedarse reflexionando sobre el sufrimiento más fácil que la réplica que puede generar en la propia reflexión, ¿sí? Del escenario cómico. Yo creo que nosotros tenemos más catarsis con la tragedia que con la comedia y por ello valoramos las buenas comedias. Yo creo que por eso valoramos nosotros las buenas comedias. Bueno, Ruinville es por eso el hazme reír, por creer haber dado un paso adelante. El Charles de Emmeline es ni más ni menos que una X, un desideratur, o sea, se desea algo, es algo general. Y aquí se ve sin tapujos lo que de otro modo sucede calladamente. Como una joven doncella, como esta, se las compone para formarse un ideal, para formarse un ideal. Pese a ello, ha amado a Charles durante 8 años y nunca amará a otro, porque así sea otro el que llega como Charles, pues para ella ese es Charles. Así no fuera Charles, ¿no? Lo dice como estaría dispuesto a tomar a cualquiera en esas circunstancias. Si topamos con alguna contada réplica que aparece un poco incorrecta, escribe la compensa con una gracia. Así sucede con la réplica de Ringville. Gracias a Dios, temía haber ido más lejos de lo que deseaba. En resumidas cuentas,
Emmeline reconoce a Charles, o mejor dicho, lo descubre. Mientras que Rinville, como era casi de suponer, no llega a enterarse en qué aspecto tiene Charles, Emmeline sí llega a enterarse. Todo esto está muy sabiamente dispuesto, pues ella no lo sabía con anterioridad. La situación es tan delirante que uno puede acabar dudando de la posibilidad de afirmar que es Rinville quien engaña a Emmeline o Emmeline quien engaña a Rinville, pues él es engañado en tanto en cuanto llega a creer que es realmente otro Charles. Ahora bien, a todo esto subyace la infinita clave de que la escena es una escena de reconocimiento. La situación es tan demencial como lo sería una réplica de alguien que, no habiendo visto nunca su propia imagen, la primera vez que la contemplase en un espejo dijese, me reconozco de inmediato. ¿Sí? Claro, puede llegar a ser tan demencial como esto. Y me gusta este apartado final, porque es un tema, el tema del propio reconocimiento es interesante. Claro, Ringel se hace pasar por Charles, Emily ve en él a Charles, pero Ringel no sabe cómo es Charles, pero Emily sí. Y de un momento a otro, Emily tiene más claro quién es Ringel haciéndose pasar por Charles que Charles. O sea, que Ringel, perdón. Y a tal punto que Ringel pues se vacía, queda vacío, no sabe muy bien, no puede ser Ringel porque es Charles, pero no sabe cómo es Charles. En cambio, Emily la tiene clarísima. Él pone, Kierkegaard pone eso, mira, esta confusión es tan loca, que es como si uno se mirara al espejo por primera vez y uno dice, claro, yo soy ese. Pero podría ser exactamente lo mismo, ¿sí? Y voy a poner acá el ejemplo de Ítalo, no, o es Pirandello, no, creo que es Luigi Pirandello. Pirandello, que él tiene una obra, y me va a permitir acá compartir la referencia de una vez, y con esto terminamos. Pirandello tiene una obra que se llama Pirandello dice uno, ninguno, 100.000. Este es un libro que recomiendo. Este es un libro maravilloso, raro, ¿sí? Y pues acá nos cuenta un poco la idea, ¿no? Es la última novela de Pirandello. Y él dice, un hombre sufre una crisis de identidad por una banal observación sobre su nariz que le hace su mujer mientras se mira al espejo. A partir de ese momento, el espejo le volverá la imagen del otro, del hombre que no es, sino que parece ser, el individuo que no es uno, sino 100.000. Alguien con tantas personalidades como los demás puedan atribuirle. El tipo se levanta por la mañana, va a trabajar y está ahí en el baño lavándose los dientes y se queda mirando y dice como, ve, no sé si a ustedes les ha pasado que una vez se mira al espejo, es como, no sé, me veo algo raro. Y él le dice, amor, me veo raro. Y la esposa le dice, no. Él le dice, espérate, sí, ¿qué tienes en la nariz? Y él, ¿es la nariz? ¿Será? Bueno, y sale y llega al trabajo y le dice, oye, ¿y qué te pasó en la nariz? Y es la nariz. Y empieza, y cada vez que el tipo se refleja en el espejo, su propia imagen empieza a hacérsele más extraña, más extraña, más extraña, y al final el tipo no se reconoce, ¿sí? Y cada quien le está viendo cosas distintas y pues es una crisis de identidad loca. Eso podría ser claramente una comedia si el tipo se armara una ilusión de identidad en medio de toda esta confusión, pero es una tragedia precisamente porque no lo hace. No sé hasta qué punto digamos ser tragedia, pero bueno, cuando tengan tiempo, échenle una lectura a Uno, Ninguno y 100.000. Es una obra bien, bien simpática, muy divertida y vale la pena. Dice, mira, que nos demoramos leyendo las 5 horas. Ok, bueno, esta gente ya es muy pro, hasta te vende los libros diciendo cuánto nos vamos a gastar leyéndolo. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, vamos a dar por terminada nuestra sesión acá. Oye, leímos bastante, nos quedan básicamente 4 o 5 paginitas. Yo creo que la próxima sesión lo terminamos. Nos escribe Sandra acá que tiene mucho que pensar, tenemos mucho que pensar al respecto. El primer amor lo reconocemos porque ya lo hemos pensado, deseado, idealizado. Somos unos dementes. Sí, es una situación demencial. Sí, me gusta eso. Sí, yo creo que el primer amor es una situación profundamente demencial, profundamente demencial. Eh, pero oye, somos humanos y la demencia está en nuestra parte. Bien, no me resta sino agradecerles nuevamente acá a Sandra, Ana María, por estar conectados, todas las personas que nos siguen a través del espacio de YouTube y a quienes pues se van conectando poco a poco en estos escenarios. Nos vemos dentro de 8 días. Yo creo que dentro de 8 días terminamos, ¿sí? El próximo 11 de mayo. Hoy es 4, mañana es 5, mañana cumpleaños Kierkegaard.
Y así que pues vamos a despedirnos con nuestro amigo Kierkegaard de confianza y de cariño, que les deseamos desde acá, ¿sí? Un feliz cumpleaños a nuestro amigo en la remota Dinamarca, desde la cercana Cundinamarca, ¿no? Un feliz fin de semana, un placer estar con ustedes, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.